Hola, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con las propiedades de la materia, en su primera parte específicamente las propiedades extrínsecas o generales, y cuyo objetivo fundamental es describir las propiedades de la materia, las magnitudes y sus características. La propiedad de la materia se refiere a una característica o cualidad de una sustancia para ser identificada y descrita. Es decir, las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Es muy importante reconocer qué es la propiedad de la materia, ya que está en todo nuestro entorno, teniendo en cuenta que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo o espacio, es decir, tiene masa, volumen, peso, forma y por lo que se puede observar y medir. Son atributos que permiten reconocer e identificar una determinada sustancia. La materia presenta diversas propiedades que la caracterizan. Estas se clasifican de la siguiente manera: en propiedades extrínsecas o generales y en propiedades intrínsecas o específicas. En este evento académico nos referiremos a la primera parte, que son las propiedades extrínsecas o generales. Estas propiedades son comunes para todo tipo de sustancia que existen, sin ninguna excepción. Por lo tanto, no permite diferenciar una sustancia de la otra. En otras palabras, no es esencial ni inherente al sujeto que se está caracterizando. Por ejemplo, un ladrillo o un trozo de madera pueden tener la misma masa. En el caso de los cuerpos dentro de la Tierra, poseen inercia. El peso es una propiedad extrínseca que depende de la fuerza del campo gravitacional con el que se coloca el objeto. Es decir, no nos proporciona esta propiedad información de la forma cómo las sustancias se comportan ni cómo se distinguen de las demás. Las más importantes dentro de las propiedades extrínsecas está el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en su superficie. Es decir, la fuerza del campo gravitacional en el que se coloca un objeto. Este peso de un determinado cuerpo puede variar de un lugar a otro. En otras palabras, un cuerpo en la cima de una montaña tiene un peso ligeramente diferente al cuerpo que se encuentra en lo profundo de una colina. En otras palabras, tenemos que el peso depende de la fuerza gravitacional. Es decir, si una persona que en la Tierra pesa 70 kilos, en la Luna pesará solo 20 kilos, debido a que la fuerza gravitacional en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra. El peso se mide en kilogramos fuerza, libra fuerza, gramo fuerza, entre otras, teniendo en cuenta que las unidades de peso son unas unidades de medida similares a las unidades de masa, pero ambos tendrán conceptos totalmente diferentes. El instrumento utilizado para medir el peso es el dinamómetro. Otra parte alusiva a la propiedad extrínseca lo constituye la inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras no se aplique sobre ello fuerza alguna, o la resistencia que opone la materia al modificar su estado de reposo o movimiento.
La inercia es directamente proporcional a la masa. Impenetrabilidad se refiere a la imposibilidad que tienen dos o más cuerpos distintos de ocupar simultáneamente el mismo espacio o lugar. Ningún cuerpo, hay que tener en cuenta, puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. Por ejemplo, si nosotros colocamos una manzana dentro de un vaso con agua, se observa que el agua sobrepasa. Es decir, no puede ocupar estos cuerpos el mismo lugar allí del otro. En el caso de un lápiz con un cuaderno pasa lo mismo. Cada quien tiene su lugar que ocupar. El volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. Este es una propiedad derivada ya que resulta de multiplicar el ancho, el largo y la profundidad. Se expresa en centímetros cúbicos o mililitros, también en metros cúbicos y también en litros, teniendo en cuenta que un litro equivale a 1000 mililitros y como un mililitro es igual a un cc, por lo tanto 1000 mililitros equivalen a 1000 centímetros cúbicos, que equivalen a un decímetro cúbico. En el laboratorio existen ciertos instrumentos que se utilizan para medir el volumen. Tal es el caso del matraz aforado, de la probeta, de la bureta y la pipeta. Otra parte importante dentro de las propiedades extrínsecas lo constituye la masa, que es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Esta propiedad no cambia al trasladarnos de un lugar a otro. Es decir, que si la masa de un cuerpo es de 45 kilos en la Tierra, en Marte, en la Luna o en cualquier sitio que se disponga ese mismo cuerpo, tendrá un valor de 45 kilogramos. La masa se expresa en kilogramos y en gramos. Un kilogramo es igual a 1000 gramos, que equivale a 1 por 10 a la 3 gramos. La forma es la apariencia geométrica que tiene un cuerpo específico. Esta forma puede ser regular, donde hay una forma geométrica básica o definida, y amorfa, es decir, no tiene un orden geométrico aparente. Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicarán estos ejercicios teniendo como base las magnitudes anteriores. Un ejercicio lo constituye el siguiente. La ingesta diaria de glucosa en una forma de azúcar de una persona promedio es 0.833 libras. ¿Cuánto es esta masa expresada en miligramos? Teniendo en cuenta que una libra es igual a 453,6 gramos. El problema puede enunciarse de la siguiente manera. Me indican que debo buscar, o el interrogante es la masa expresada en miligramos. Y el ejercicio me está entregando las libras, que es 0.833 libras. Ahora, yo debo tener en cuenta el valor del miligramo, que es igual a 0.001 gramos, para desarrollar este ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí me están indicando que debo buscar los miligramos correspondientes partiendo de las libras. De esta manera, utilizamos una regla de 3 simple, en el cual se destaca, teniendo en cuenta lo anterior, del valor de la libra en gramos, que una libra equivale a 453,6 gramos. En 0,833 libras, ¿cuántos gramos habrán? Se multiplica en cruz y el valor que está con la incógnita pasa a dividir automáticamente, despejando esta incógnita. Y de esta manera tenemos que x es igual a
.833 libras por 453,6 sobre una libra que estaba multiplicando con la incógnita, el cual pasa a dividir. Tenemos unidades semejantes que multiplican y que dividen, en este caso la libra, los cuales se cancelan y me va a quedar la cantidad en gramos. Desarrollando la operación matemática, este es igual a 377.8488 gramos. Ya tenemos el valor en gramos, pero el ejercicio me lo está pidiendo en miligramos. Entonces convertimos estos gramos a miligramos, teniendo en cuenta que un miligramo es igual a 0.001 gramo. En 377.8488 gramos, ¿cuántos miligramos existen? Se despeja la incógnita una vez multiplicado en cruz y se tiene la operación siguiente: x igual a 377.8488 gramos por 1 miligramos sobre el valor que estaba multiplicando con la incógnita, que pasa a dividir, en este caso 0.001 gramo. Se cancelan las unidades semejantes, en este caso los gramos, me va a quedar el resultado expresado en gramos. Desarrollando la operación matemática, este es igual a 377,848.8 miligramos. Es decir, que la ingesta diaria de glucosa de una persona con los datos reportados anteriormente es exactamente 377,848.8 miligramos. Otro ejercicio, aplicando las magnitudes anteriores, me lo constituye el siguiente. Un adulto promedio tiene 5.2 litros de sangre. ¿Cuál es el volumen de sangre en metro cúbico? Los datos del ejercicio son los siguientes, teniendo en cuenta que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Me entregan un volumen expresado en litros y me dicen que debo buscar un volumen expresado en metro cúbico. Aplicando la regla de 3 simple, tenemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. En 5.2 litros que me lo entrega el ejercicio, ¿cuántos metros cúbicos existen? Multiplicamos en cruz y hacemos lo mismo que en el anterior. Lo que está multiplicando con la incógnita pasa automáticamente a dividir y me queda la expresión matemática de la siguiente manera: x igual a 5,2 litros por un metro cúbico sobre 1000 litros. Las unidades semejantes, que en este caso es litro, se cancelan y me va a quedar el resultado en metro cúbico. Desarrollando la operación matemática, el resultado es 0.0052 metros cúbicos. En otras palabras, el volumen promedio de lo que me están pidiendo de sangre para un adulto, según los datos entregados, es de 0.0052 metros cúbicos, que equivalen a 5.2 por 10 a la menos 23 metros cúbicos. Otro ejercicio me lo constituye el siguiente: calcular la capacidad en mililitros de una caja de 0.5 metros de largo, 20 centímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad. Teniendo en cuenta que un metro es igual a 100 centímetros y un centímetro equivale a 10 milímetros. Las dimensiones de la caja son las siguientes: 0.5 metros, 20 centímetros y 30 milímetros. De acuerdo a lo anterior, convertimos los metros a centímetros y milímetros a centímetros, quedando en la primera de la siguiente manera: un metro equivale a 100 centímetros. En 0.5 metros, ¿cuántos centímetros habrán? Despejo la X al multiplicar en cruz y la operación matemática queda de la siguiente manera: 0.5 metros por 100 centímetros sobre un metro, que es el que pasa a dividir porque está multiplicando con la incógnita. De esta manera se cancelan las unidades semejantes que están multiplicando y dividiendo, en este caso metros, y me va a quedar en la operación matemática 50 centímetros. En otras palabras, 0.5 metros equivalen exactamente a 50 centímetros. Ahora, como me están entregando una de las aristas
En milímetros lo paso a centímetros y me queda que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. En 30 milímetros, que me lo están entregando, ¿cuántos centímetros hay? Multiplico en cruz y me queda x igual a 30 milímetros por 1 centímetro sobre 10 milímetros. Cancelo las unidades semejantes, en este caso los milímetros, y la operación matemática me va a quedar 3 centímetros. En otras palabras, los 30 milímetros equivalen exactamente a 3 centímetros. Ahora, como el volumen es una propiedad derivada que puede hallarse multiplicando el ancho, la profundidad, el largo, tenemos que volumen es igual a 50 centímetros por 20 centímetros por 3 centímetros, y esto me va a dar igual a 3000 centímetros cúbicos. Como 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, se puede expresar que 3000 centímetros cúbicos es o equivalen a 3000 mililitros. Entonces, la capacidad de la caja es de 3000 mililitros. En esta parte tenemos un cuestionario donde están relacionando una serie de preguntas teniendo en cuenta los conceptos anteriormente desarrollados acerca de las propiedades extrínsecas o generales de la materia, con el fin de resolverlo allí en el sitio o lugar donde se encuentre para afianzar aún más los conocimientos adquiridos. No es más, estuvo con ustedes el magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani Escorcia. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo evento académico y muchas bendiciones.